Paz sea contigo. Soy Daniel. Decidí no ejercer la ingeniería. Soy agricultor. He cultivado frutales, especialmente plataneras, porque el mundo está entrando en tiempos oscuros. Guerra, inflación. El libro del Apocalipsis también predice un tiempo en que quien quiera ser fiel a Dios ya no podrá comprar ni vender. El dinero digital está llegando muy pronto y será muy fácil implementar esas restricciones de manera sencilla. En el video pasado hablé sobre los cambios que el papado hizo en la ley de Dios. Quiero dejar muy claro que presumo que hay muchos católicos que aman a Dios y que estarán en el cielo. Estoy aquí hablando del sistema católico, la dirección corrupta del papado. ¿Recuerdas que en el video pasado afirmé que Satanás, el diablo, era un ángel en el cielo? En Apocalipsis 12 vemos su expulsión y cómo pasa a perseguir a los pocos fieles que discrepan de Roma. El capítulo usa la ilustración de un dragón persiguiendo a una mujer pura por un periodo de 1260 días. A la mujer pura y poderosa se le dieron 2 alas de una gran águila para que volara al desierto. El dragón no pudo destruir a los fieles y sus remanentes, y entonces surgió el movimiento de la Reforma. ¿Has oído hablar de Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox y otros importantes reformadores? Ellos hicieron una gran obra para el Señor, liberando a los países de las tinieblas de muchos errores teológicos que arrojaban sombras sobre el carácter de Dios. Pero con el pasar de las décadas y siglos, sus seguidores dejaron de aferrarse a la palabra de Dios, acomodándose y amando más al mundo que al reino del cielo. Entre los protestantes hubo aquí y allá algunos fieles que tomaban la Biblia en serio, por ejemplo, los anabaptistas, puritanos, hugonotes y otros. En América del Norte, los llamados milleritas estudiaban profundamente el libro de Daniel. Al final del capítulo 12 de Apocalipsis, dice que el diablo fue a hacer guerra a los remanentes de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este grupo, que más tarde fue llamado adventistas porque aguardaban el esperado advenimiento, la venida de Jesucristo. Posteriormente también aprendieron sobre la validez universal del sábado, el séptimo día, el mismo día que los judíos guardan hasta hoy, y Jesús no lo abolió. Los adventistas del séptimo día tuvieron en su medio a una mujer que tuvo visiones, eventos sobrenaturales. Y uno de sus libros, que voy a dejar disponible para ti como un ebook gratuito, se llama El conflicto de los siglos. Este libro, escrito bajo inspiración divina, relata la historia de la era cristiana desde la destrucción de Jerusalén. Desvela cómo ocurrió la apostasía, surgiendo así la Iglesia Católica, la Edad Media, el pueblo fiel en las montañas del norte de Italia, la Reforma Protestante y el mensaje del sábado que fue restaurado. Alerta contra los peligros actuales, como el del espiritismo. Entonces avanza hacia el futuro, con predicciones sobre la persecución y el glorioso regreso de Jesús. El mensaje del primer ángel que vimos en el video pasado fue predicado por muchos adventistas que redescubrieron el sábado en la década de 1840. El mensaje dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Luego Juan vio al segundo ángel que decía: cayó, cayó Babilonia, aquella gran ciudad que a todas las naciones dio a beber del vino de la ira de su prostitución. En la Biblia, mujer muchas veces es usada como ilustración del pueblo de Dios que se conserva puro por una relación exclusiva con su Señor. Pero aquí vemos una prostituta, una iglesia infiel. Ella no solo rompe la ley, sino influye en todas las naciones para que también se rebelen contra Dios.
Incluso en países protestantes se hace sentir la influencia de estos errores, y las iglesias reformadas que se niegan a apartarse de Roma y de sus doctrinas también han caído del favor de Dios. A través del ecumenismo, estas iglesias caídas están retrocediendo de manera gradual y constante a la teología de la Edad Media, cada vez más lejos de la Biblia, con los dogmas católicos coloreando todo. Hoy, todas las naciones están bebiendo de la misma fuente y siendo dirigidas por un poder central. La pandemia mostró eso. ¿Te diste cuenta de la reacción similar que hubo en cada país del mundo? Hay un poder que está gobernando detrás y los Estados Unidos están ejecutando la voluntad del papado, que en realidad no es más que el anticristo y el trono de Satanás. Realmente. Incluso China y Rusia están en sintonía a través del Foro Económico Mundial. Apocalipsis 17 indica claramente que es la prostituta que está sentada sobre la bestia. Es decir, el papado está dirigiendo los gobiernos de este mundo a través de entidades como los jesuitas y la masonería. Satanás es el príncipe de este mundo, así que no es de extrañar que entre bastidores todo confluya en un mismo punto. Hoy todos los gobiernos de los países están teniendo más amistad con el papado, con el Vaticano, con Babilonia, esa gran ciudad espiritual. Todos los países están, de hecho, en mayor o menor grado bebiendo de su vino. A partir de ahora voy a presentar algunos de los errores de Roma para que sepas de una vez por todas que ha caído del favor de Dios. Babilonia, aquella gran ciudad espiritual que a todas las naciones dio a beber del vino de sus falsas doctrinas, que expresan infidelidad a Dios y está trayendo su ira sobre la versión de la Biblia que se menciona. Las versiones modernas del Nuevo Testamento, publicadas por las sociedades bíblicas actuales, se están corrompiendo y diluyendo. Por favor, busque una versión en su idioma que sea más fiel a los textos receptos. Por sus versiones adulteradas, el vino de la falsa doctrina está siendo distribuido a todo el mundo a personas incautas. Una pequeña muestra. Puedes pausar y comparar estos versos. Humanidad de Cristo. Jesucristo, aquí en la tierra, era divino, pero al mismo tiempo totalmente humano como nosotros. La carne tentaba. Eran tentaciones reales. Él resistió y venció. El anticristo Roma enseña que Jesús no vino en carne en su pleno sentido. Él tenía ventaja. Babilonia enseña que Él estaba por encima de la humanidad. La propia madre de Jesús ya habría sido concebida sin la mancha del pecado, lo cual es antibíblico. Romanos dice que todos pecaron excepto Jesús. Según Roma, en última instancia, Jesús habría fingido tener tentaciones, pero no. Él de hecho sintió la fuerza de la pasión humana, pero resistió. Él tuvo tentaciones reales de la humanidad, victoria sobre el pecado. Saber que Jesús tenía las mismas herramientas que nosotros nos anima a vencer como Cristo venció. Él nos da poder para dejar de pecar. ¿No son buenas noticias? Cristo nos salva de la esclavitud del pecado. De hecho, la única definición de pecado es transgresión de la ley. Babilonia enseña que es natural pecar. ¿Has oído la frase, ¿quién soy yo para juzgar? Basta con ir a confesarse con el sacerdote, según la Iglesia Católica. Pero no podemos confesar a una persona mortal como nosotros, sino a Dios, y pedir fuerzas para que nos guarde de tropezar. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados con una tentación más fuerte de lo que podemos soportar. Justicia por la fe. Si tropezamos después del arrepentimiento y la confesión, podemos tener la certeza de que hemos sido perdonados, incluso si no sentimos ninguna emoción, pruebe que Dios nos ha perdonado.
Es por eso que se llama justicia por la fe. Después del arrepentimiento y la confesión, si creo, la justicia de Cristo es imputada. Nos es dada como un regalo, como un manto blanco que nos envuelve. Ante el Padre es como si nunca hubiéramos pecado. Martín Lutero redescubrió este mensaje bíblico y fue muy valioso para él, pues era lo opuesto de lo que había aprendido cuando era un monje en Babilonia. Entre los adventistas, Dios usó a Jones y Wagner a partir de 1888 para proclamar este mensaje y así preparar a un pueblo para la venida de Cristo, porque esto los llenaría de un nuevo ánimo, un nuevo ímpetu de confianza en Cristo. Pero el liderazgo de la Iglesia Adventista rechazó este mensaje y a sus mensajeros. Y a pesar de más tarde hacer un asentimiento intelectual, un reconocimiento intelectual, no la practicó, ni se arrepintió, ni confesó esta rebelión. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús no anduvo en la luz y la venida de Cristo no fue apresurada, postergada. Salud. Después del diluvio, Dios permitió a las personas comer carne de animales muertos, ya que no había vegetales todavía. Pero había que drenar toda la sangre, como dice la ley de Dios, lo que desafortunadamente casi ningún cristiano hace hoy. Comen la carne con la sangre, lo cual es pecado. No siguen el método bíblico. Antes del diluvio, los hijos de Dios no comían carne. Queremos seguir el plan descrito en el Génesis. Por eso nos alimentamos de vegetales. Ningún gramo de queso debe entrar en nuestro estómago, ni té negro, ni café, ni cacao, ni chocolate. Son estimulantes que nos dejan alterados. Cereales, frutas, nueces y verduras constituyen el régimen dietético elegido por nuestro Creador. Tampoco se debe inocular virus ni sueros. Babilonia, Roma, da de su vino a todas las naciones. El vino representa sus doctrinas, y como ella bebe vino corrompido, estropeado, alcohólico, la ilustración es muy acertada. Nosotros no bebemos nada con alcohol, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No lo contaminemos con nada que actúe como si fuera una droga sobre nuestro cuerpo. Cada atleta está dispuesto a tener una dieta y un estilo de vida austero para ganar una medalla o batir un récord que, tarde o temprano, cae en el olvido. Los astronautas también tienen una preparación estricta. ¿Cuánto más no debemos nosotros abandonar costumbres que nos hacen mucho mal para ganar el honor celestial eterno? Vestimenta. El hombre no debe usar pantalones cortos ni ropa ajustada para exhibir sus músculos. La mujer debe usar falda larga. El pantalón surgió con el feminismo para igualar los sexos. La mujer debe procurar diferenciarse del hombre lo máximo que pueda. Tampoco debe usar escote, maquillajes, joyas, pendientes, pulseras y también collares. Es la prostituta Babilonia que quiere exhibir su cuerpo. Cayó Babilonia. Música. No escuchamos música con batería. Eliminamos desarmonías y ritmos que alteran nuestra psique. Actúan como drogas sobre el sistema nervioso. La música debe ser calmada, suave, armoniosa y puede ser alegre, pero con reverencia, y no en un estilo sensual o mundano. Muchas iglesias cristianas lamentablemente tienen música muy agitada de orígenes paganos. Pero recuerda, Babilonia significa Babel, Babilonia, ella cayó, vamos a salir de esto. Lo que en tiempos bíblicos era tolerado, como la poligamia y la esclavitud, en un tiempo de más luz debe ser abandonado. A pesar de que la Biblia presenta personas usando joyas y panderos, tambores, hoy la norma es más elevada. Nos estamos preparando para la convivencia con los ángeles celestiales. Educación.
Lo ideal es que el niño sea educado en casa por sus propios padres. Esto la protege de la agenda ideológica del mal y la indoctrinación y también de las malas compañías que corrompen el carácter. Hasta la edad de 8 años para las niñas y 10 años para los niños, no se debe dar ninguna educación formal con libros, porque la mente del niño aún no está madura para eso. El niño que comete tonterías debe ser castigado con la vara física, sí, con oración y espíritu manso. El libro de Proverbios deja esto bien claro. Si la ofensa es menor, se pueden usar medidas más suaves, como reprensiones o la retirada de privilegios, pero el culpable nunca debe ser inocentado. Babilonia parece estar moviéndose consistentemente e internacionalmente en el sentido de oponerse a los castigos corporales. Relaciones. Hasta los 20 años de edad, el joven no está preparado para decisiones importantes como con quién va a pasar el resto de su vida. No debe haber ninguna intimidad corporal hasta el matrimonio. Mujeres, protéjanse. Los hombres de Dios valoran a las chicas que se cubren bien, no hablan mucho y que rechazan los avances de los chicos. El Señor no tolera ninguna unión afectiva entre personas del mismo sexo u otra perversión contra la naturaleza y la palabra de Dios, lo cual es una abominación. En los trabajos de salud que involucran la intimidad, mujer trata a mujer, hombre a hombre. Lo mismo se aplica al asesoramiento familiar. La prostituta Babilonia es atrevida y cruza el límite del pudor entre un sexo y otro. Por eso, por lo tanto, recibió la condena divina y justamente sufrirá la debida recompensa. Vida en el campo. Deberíamos mudarnos a las zonas rurales, no vivir en la ciudad, sino en el campo, donde podemos estar lejos de los enemigos. El primer constructor de ciudad fue Caín, pero la descendencia de Set vivía en las montañas. Jesús gustaba de dormir en los bosques y enseñar en la naturaleza. Juan el Bautista predicaba en el desierto. También es importante que esté lejos de la costa y de preferencia en una región no susceptible a inundaciones, sino en las montañas, con manantiales. Debemos buscar ser autosuficientes en la alimentación, cultivando lo que comemos. Las ciudades pueden ser evangelizadas por visitas o virtualmente. Babilonia es representada como la gran ciudad y de alguna manera debemos salir de ella. La torre de Babel cayó y las torres caerán sobre las cabezas de los que no atienden al llamado divino. Competición. No practicamos deportes competitivos, fútbol, ni gastamos tiempo en diversiones inútiles. Ellos fomentan el egoísmo, el engaño, la rivalidad y la ociosidad. El cuerpo necesita sí ejercicio. Elige una actividad útil como la jardinería, la agricultura, caminar o correr. Si no hay algo útil, al menos no es competitivo, egoísta, engañoso. Yo mismo soy agricultor y al final del día estoy muy cansado, así que me estiro y duermo bien. Debemos rechazar cualquier dramatización puesta en escena teatral, sea en vivo o filmada. Las películas no deben ser vistas. El Señor dice que todo lo que es verdadero en esto pensad. Las cuestiones políticas deben ser enterradas entre nosotros. Derecha versus izquierda, de qué equipo, de qué lado eres, todo eso debemos dejarlo de lado. Los mundanos piensan así y es su entretenimiento. Nuestra patria no está aquí. Si somos convocados a elegir a alguien, debemos ejercer nuestro deber civil, si es así en su país, y participar en la votación, pero votar en blanco o nulo, pues estamos virtualmente dando un poder,
una autorización al gobernante que elegimos y seremos partícipes de sus acciones erróneas y de los castigos. En verdad, derecha e izquierda son los dos pies de un mismo tirano. La industria es realmente mucho más poderosa que los gobiernos, especialmente Wall Street y Silicon Valley. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la adoración y cuál es la posición apropiada para adorar a Dios y orar. Debemos arrodillarnos y levantar las manos para orar, tanto en el culto particular como en el público. El Antiguo Testamento muestra esto claramente, pero también podemos orar a Dios durante el día, como nos encontremos, pues no estamos en un culto formal. Babilonia enseña a arrodillarse ante otro hombre, faltando así al respeto a Dios, sin duda. La mujer no debe ejercer un papel de liderazgo en la iglesia, ocupando el cargo de anciana, pastora o rabina, lo cual es una atribución exclusivamente del hombre en la iglesia. No vemos ninguna sacerdotisa en la Biblia, solo sacerdotes, solo apóstoles hombres. En realidad, Babilonia quiere causar confusión entre los sexos y promueve el feminismo de los roles. Malaquías enseña que debemos devolver el diezmo de todos nuestros ingresos, es decir, el 10% para la obra de Dios. Podemos dar en la congregación a algún otro misionero o para comprar libros cristianos para difundir el mensaje. Malaquías también menciona la importancia de las ofrendas. Sabes, todo esto Dios quiere operar en mí. No por mis fuerzas, como cruzando el océano Atlántico en un barco a remo, sino vamos a extender la vela, pedir en oración a Dios que me dé la motivación, que me dé la fuerza para ejecutar su voluntad. Cristo dice ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Babilonia ha caído, caminemos siempre hacia la patria celestial. En el próximo y último video de esta serie voy a presentar la advertencia más fulminante del Apocalipsis sobre lo que el Anticristo planea en el conflicto final de este mundo y cómo vencerlo y recibir la señal de liberación en nuestra frente. Veremos más verdades que nos liberan de la ignorancia del error y nos acercan al cielo. La Biblia dice que el Señor desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Visita esta página para que leas las palabras inspiradas por ti mismo, pues estas sagradas letras te harán sabio para la salvación.